Muy buenas noches, Dios los bendiga, gracias por conectarse. Hoy vamos a tocar un tema de, de formación de discípulos. Queremos aprender a ser discípulos de Jesús. El ser discípulo no solo es un título. El ser discípulo no solo es decir, ahora soy seguidor de Jesús. Ok, está bien. Pero a veces tenemos el concepto un poco eh, diferente. Porque, por ejemplo, alguien le puede ir a un equipo de fútbol y dice, yo soy, por ejemplo, yo soy del Real o yo soy del Barça, y se compran la playera y buscan siempre los campeonatos, andan detrás de los equipos y todo está bien, pues, pero es muy diferente ser un parte de la fanaticada o parte de los seguidores de esos equipos a ser parte realmente del equipo, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, en este caso, algo así es. Una cosa es ser simpatizante del cristianismo y otra cosa es ser discípulo de Jesús. De hecho, hacia eso es hacia donde tenemos que llegar. Jesús nos manda a ser discípulos, no solo a ser simpatizantes o seguidores. Y incluso la misma palabra enseña que no solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Entonces, Dios lo que espera de cada uno de nosotros es que nos volvamos verdaderos discípulos. Y estas reuniones que hacemos son precisamente para formación. Tal vez han notado la diferencia en los temas. Alguien dirá, uy, aquí está muy al hueso. Sí, es que precisamente a veces se habla un poquito más claro o directo en estas reuniones, precisamente porque es parte de la formación, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un tema de formación. Espero que pongas todo tu corazón, toda tu mente y, y dispongas tu corazón para que Dios hable y te dé la comprensión total de lo que Dios quiere transmitir el día de hoy, la noche de hoy. Bien, hay algo a lo que se le denomina comodidad espiritual. Y te quiero contar un poco de una historia. Fíjate que en el año 2000, la empresa Kodak, yo creo que todos conocemos esa marca, fue muy famosa por cámaras fotográficas, por rollos fotográficos, por tiendas de revelado de rollos, ¿verdad? Se llevaban los rollos de fotografías que habían de 12, de 24, de 36 exposiciones, creo que habían hasta de 48 exposiciones o fotos, ¿verdad? Pues en ese entonces uno tomaba la foto con esos rollos y esas cámaras y tenías que esperar hasta que terminaras el rollo, porque si decía solo era un rollo de 36 y solo tomé 10 fotos, tenías que esperar hasta completar las 36 fotos para poder ir a revelar el rollo, ¿verdad? Y con la esperanza de que de las 36 fotos, las 36 salieran. Y luego con la esperanza que de las 36 fotos ya reveladas, las 36 habían sido bien tomadas, porque no faltaba el dedito enfrente o no faltaba el movimiento de una cámara que hacía, ya echaba a perder la fotografía, igual te la cobraban, ¿verdad? Pero pues esa era la empresa Kodak. Ahora, esta dominaba grandemente el mercado mundial de la fotografía. La empresa Kodak fue muy famosa en su momento porque era la marca más conocida para cámaras y para fotografías, para lo que era el revelado de las fotografías. Yo sé que en algún momento, tal vez ahí sí que lo que son un poquito, eh, que ya nos pegan hace rato el sol, conocimos esa marca, ¿verdad? Eso, habían a veces hasta promociones que te regalaban un lapicero y uno hasta en los lapiceros cargaba la marca, ¿verdad? Ahora, la empresa era mundialmente conocida, tenía recursos, tenía prestigio, tenía experiencia, tenía un gran reconocimiento, era marca que auspiciaba muchos eventos fuertes, grandes. Sin embargo, mientras seguía disfrutando de sus éxitos pasados, el mundo empezó a cambiar. La fotografía digital empezó a avanzar y Kodak no reaccionó a tiempo. Kodak pensó que esos cambios no le iban a afectar. Estaba tan segura de sí misma la marca que pensaban que los cambios que se estaban empezando a ver del mundo digital, de las fotografías y cámaras digitales, iba a ser solo algo que la gente no iba a querer aceptar, ¿verdad? Sin embargo, lo sorprendente es que ellos mismos habían ayudado a desarrollar la tecnología digital años antes. Ellos mismos habían sido parte de eso, pero no creyeron que fuese a funcionar.
No cayeron por falta de conocimiento. Ellos fueron pioneros también en la tecnología digital. No cayeron por falta de recursos. Tenían suficientes recursos para poder respaldar y hacer crecer ese nuevo movimiento digital que existía o que estaba empezando a surgir. Ellos cayeron porque pensaron que el éxito de ayer les alcanzaría para mañana. Ellos se confiaron en todo lo que habían logrado, el imperio que se había levantado de la marca Kodak. Algo parecido puede suceder en nuestra vida espiritual. Y ese es el gran peligro. Eso es lo que nos puede pasar a todos, a cualquiera. Podemos haber tenido encuentros con Dios, pudimos haber ido a algún retiro muy poderoso en donde hasta descendió un ángel y nos pegó 2 cachetadas con las alas. Pudimos haber tenido una temporada de mucho crecimiento espiritual incluso. Pudimos haber recibido muchos milagros de parte de Dios. Gente que tal vez iba enferma o tenía alguna enfermedad, viene Dios y le sana o le concede un milagro de que estaba pasando por escasez y luego consiguió un muy buen trabajo o hasta un muy buen emprendimiento. Personas que tal vez sus hijos estaban metidos en vicios, en drogas, en diferentes asuntos delicados, pero son alcanzados por Dios y Dios restaura el hogar, etcétera. Experiencias profundas incluso con el Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando iba a la iglesia anterior, yo fui a N cantidad de retiros, pero también a N cantidad de congresos en donde había un derramar del Espíritu impresionante. Estuve en actividades donde era impresionante lo que podíamos palpar literalmente. Recordaba justo con el pastor este fin de semana que estuvimos en retiros en donde tomábamos las fotografías y cuando las mirábamos las fotografías, se miraban luces, bolitas de luces descendiendo o de repente en medio de la adoración alguien estaba adorando. Hay una fotografía que nos marcó bastante, que se mira, la fotografía está así, se mira todo el salón, el techo y la gente recibiendo en un retiro y se mira cómo cae un rayo de luz y se desvía hacia justo el corazón de una persona. Y así como esas fotografías hubieron muchas, vimos cosas impresionantes, vimos a gente liberada de demonios incluso, cosas impresionantes. Un mover del espíritu impresionante. Recuerdo que en uno de esos retiros, cuando íbamos sirviendo, nos metíamos a orar y empezábamos a orar porque el que estaba predicando, Dios lo respaldara y la gente que estaba en el retiro fuera transformada. Te cuento, eso es parte de las tareas de los que vamos a servir en un retiro. Mientras está predicando a alguien, pues los demás del equipo estamos intercediendo, pidiendo a Dios porque Dios haga algo, impacte la vida en el corazón de la gente. Y había veces que había un derramar inexplicable. Oí del testimonio de una persona que no quería ir a un retiro. Y cuando al final paró yendo fue porque todavía unos días antes del retiro, él lo invitaron a un grupo y él dijo que iba a ir, pero al final de cuentas paró yéndose a una discoteca a tomar con unos amigos, justo creo que 15 días antes del retiro. Y camino después de la discoteca, en horas de la madrugada, él iba en su carro y choca y se hace pedazos el carro, quedó por completo destruido. Uno de los pedazos de vidrio se le ensarta en el ojo, él quedó con fracturas, quedó mal. Aparte de todas las cortaditas que le hicieron los vidrios, los pedacitos de vidrio, él quedó verdaderamente mal. Y entonces ahí sí aceptó ir a un retiro. Y en el retiro viene Dios y lo sana y le restaura el ojo. Él tenía el ojo muy mal, lo tenía eh, reventado. Y él cuenta, porque él lo testifica, que él escucha una voz que le dice, quítate el parche, pero él tenía miedo. Y se le acerca un servidor y le dice, escuché una voz, y le dice, ¿y qué te dijo? Que me quite el parche. Y le dice, bueno, si estás seguro, quítatelo.
Quítemelo usted, le digo, no, 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 no me atrevo. Y el servidor dice que le empezó a quitar el espadagrapo, no sé cómo se llama, ahorita se me fue el nombre, eh, con el que tenía pegado el parche. Y cuando le baja la primera parte, él tenía el ojo cerrado, golpeado el párpado, y de repente lo abre y todavía tenía el ojo mal, y él rápido lo cierra, así que, uy, no, le dijo, ¿estás seguro? Es que tenés muy mal el ojo. Y dices que eso es lo que oí. Entonces le dice, bueno, está bien, y le termina de quitar todo. El servidor le vio el ojo, que todavía no había sido sano. Y él se queda con los ojos cerrados, con el párpado abajo, lo tenía inflamado, obviamente, todo golpeado. Y ya que le habían quitado por completo el parche, entonces él ya abre los ojos y el ojo ya estaba restaurado. Cosas así de gruesas, cosas así, milagros así de impresionantes. Yo fui testigo de alguien que llegó movido por cosas que no es el momento para explicarte, pero yo estaba precisamente en un servicio en donde estaba el pastor predicando y se acercó una persona, y los de seguridad, que pues siempre tiene que haber seguridad. ¿Y para qué te usan seguridad? Es que eso es necesario, es necesario. Otro día te explico, me puedes preguntar directo y yo te explico ya detalladamente por qué. Pero las personas que estaban ahí, algunos servidores, no se percataron, y el tipo iba directo al pastor. Y habían como unas 8 gradas para subir a donde estaba el pastor predicando. Y el tipo se quedó en la primera grada. Bueno, no subió ni siquiera a la primera grada. Y a media prédica, el pastor detuvo a los servidores que ya lo iban a ir a agarrar, porque él iba con un cuchillo en la mano y le dijo que quería hacerle daño. Entonces el pastor los detuvo y le dijo, ¿qué te pasa? Bajá, le dijo. Yo estuve en ese retiro, perdón, en ese servicio. Bajá, subí tú, le dice. No puedo. ¿Por qué? Porque esos dos se están protegiendo. Y el pastor estaba solo predicando. Pero él miraba a dos personajes a la par del pastor que estaba predicando. Entonces el pastor se acerca y baja casi todas las gradas, que quedó a una grada de distancia, y él solo retrocede y le dice, vas a ser libre, y lo libera y cae, y la presencia de Dios lo toca. Después unos servidores y un pastor vienen, lo levantan, se lo llevan a orar por él, después regresa ya totalmente libre, se va a los 8 días a un retiro. Yo conocí a ese muchacho, después lo identifiqué, se volvió un servidor de la iglesia, se volvió un predicador, líder de grupos, porque Dios lo liberó. Pero él iba movido por muchas cosas a hacerle daño al pastor. Y así hay muchos testimonios, y hay cosas gruesas, experiencias profundas, impactantes. En lo personal vi a Dios obrando milagros en mi familia. Vi a Dios cómo restauró la salud de mi mamá cuando nos daban de 15 a 20 días y mucho de vida para ella, y ella estuvo con nosotros más de 8 años. Ahora, lamentablemente a veces nos quedamos solo suspirando por un pasado glorioso, por un momento muy bueno, por un milagro recibido, por una restauración financiera, de salud, familiar, o por un X situación que hayamos vivido. Y nos quedamos suspirando por ese pasado que fue glorioso, pero Dios ya no está en ese pasado. Estuvo, ya no está. Fue el que sanó a mi mamá, sí, pero fue en el pasado, ya no está Él en ese momento. Fue el que me liberó de las drogas, vaya, sí, pero estuvo en ese momento. Ya no está Él en ese instante, porque ese instante ya quedó en el pasado. El problema es de que a veces dejamos de buscar a Dios hoy, o bajamos la guardia hoy, y nos quedamos viviendo de puros suspiros y recuerdos espirituales. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Sansón. Y es el primer versículo que te quiero llevar, y yo te lo voy a leer. Así que hoy igual, si tú apuntas, ojalá, pues ojalá que apuntes. ¿Sabes cómo es esto? Esto es como cuando tú vas a comer a un restaurante y, bueno, aquí en Guatemala está el restaurante Pollo Campero.
Y es buenísimo, la verdad que es buenísimo ese pollo, es muy rico. Hay más restaurantes de pollo frito, pero el de pollo campero tiene su especial. De hecho, han abierto franquicias en varios países, Estados Unidos, en Ecuador supe que había uno, y así hay en varios países, en El Salvador, etcétera. Pero tú vas a ese restaurante y te queda, no te acabas la pieza por completo y te la llevas a la casa, ¿verdad? Y a la casa le pegas una recalentadita y qué delicioso darle otro chupón a los besitos. Así son los apuntes. Cuando tú escuchas un mensaje, tú estás apuntando y al rato, a la noche o otro día, o platicando con tu familia de lo que comprendiste. Por ejemplo, el caso de Miguel, espero que ahí esté Vero escuchando y Samantha. Qué buenísimo sería que se asomaran ahí para saber que ahí están. Eh, además le vale, pero buenas noches, Berito. Entonces, que viene Miguel y platicando después con su familia, o tú después meditando, vuelves a pegarle un chuponcito a esos apuntes. Hola, Sam, qué gusto verte ahí. Quiero recordarte, por favor, si puedes activar tu cámara, te lo agradezco bastante. Por favor, por favor. Gustavo, por favor, Bertita, Ariel también, gracias. Pues si tú apuntas, el versículo primero que que te voy a leer, hoy te lo voy a leer yo directamente, está en Jueces 16:20, en la Reina Valera dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y le dijo, perdón, está hablando de Dalila, y le dice, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a él mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé porque él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mira qué delicado, qué impresionante. Esta historia hasta Chespirito la sacó. Tal vez recordarán los que vieron ese capítulo de Sansón, que salía Chespirito como Sansón. Y le decían, ¿es cierto que tú mataste a unos leones y con tus puras manos? Y decía él, sí, pero no eran leones, en realidad eran unos gatitos, decían. Pero tenía una frase que era la cómica, y él decía, pero todo lo demás sí fue verdad, decía él. Y es cierto que hiciste tal cosa, sí, pero no era eso, era tal cosa. Él minimizaba lo que había hecho y terminaba diciendo, pero todo lo demás sí fue verdad, decía él. Hasta en Chespirito vimos eso, han hecho películas. Hasta en caricatura, de Tommy y Jerry, me recuerdo que hubo una caricatura de Sansón. Fíjate que viene Dalila y ella le había insistido en varias ocasiones a Sansón y en una oportunidad que le dijera correr el secreto y que si me atas con tal y tal cosa y de tal forma, y entonces ella lo ataba y de repente le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y esa vez que lo ataron, él despierta y rompe como que fueran hilitos, eso con lo que le habían atado fuertemente, y no lo logran atrapar. Y en esta ocasión fue lo mismo, pero aquí sí le había revelado cuál era, que según Sansón decía, que su poder estaba o su fuerza en el pelo. Entonces Dalila viene y le corta el pelo, y aquí dice Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez va a volver a pasar lo de antes. Voy a volver a salir adelante. Voy a salir victorioso otra vez porque ya lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Pero él no sabía, dice este versículo, que Jehová ya se había apartado de él. La tragedia no fue que le cortaran el cabello, el pelo. La tragedia fue que ya no percibía la ausencia de Dios. Fíjate que hablaba yo con una persona hace años que era una señora joven, digámoslo, tenía unos 35 años. Y platicaba con ella en una oportunidad, ella era cliente mío, y empezamos a platicar de su negocio, de qué se dedicaba antes, y me contó que ella empezó a trabajar en la morgue de un hospital, y creo que a los 18 19 años, bien joven, y que trabajó muchos años ahí. Yo le decía, ¡ah, qué fuerte! Y me decía, viera que al principio me decía, era algo muy fuerte, muy impactante, pero después de un tiempo dejó de impactarme. Vi muchos cuerpos accidentados, personas verdaderamente mal, que llegaban a la morgue y pues ya no me impactaban.
Y ella decía, me paré acostumbrando a esa clase de escenas. Y yo llegué a entender de que lo que sucedió fue que se adormeció, se le anestesió esa área y para ella ya no era impactante ver cosas así. Eso fue lo que le sucedió a Sansón, se anestesió. Él dijo, ya esto es lo decía, esto ya con la zurda lo saco adelante. Pero no es así, eso es una comodidad espiritual. Y cuando la comodidad espiritual comienza, cuando empezamos a confiar más en el pasado, en cómo lo logramos antes, cuando empezamos a poner toda nuestra esperanza en que ya lo logré antes, ya salí adelante, ya la presencia no me interesa. Sansón dijo, esta vez saldré como las otras. Según Sansón, iba a salir victorioso nuevamente. Y esta frase revela una mentalidad muy peligrosa. No estaba dependiendo ya de Dios, estaba dependiendo de experiencias anteriores, de momentos gloriosos. Muchos creyentes hoy podemos llegar a vivir así, recordando un retiro, un encuentro, una actividad especial en la iglesia, una noche de milagros, una temporada muy gloriosa en donde Dios concedió peticiones que tal vez teníamos, milagros que pudo haber hecho en nuestra vida, lo que te mencionaba, recordando lo que Dios hizo hace muchos años, pero el aceite de ayer no sostiene la relación de hoy. Lo glorioso que tú viviste ayer no es suficiente para permanecer hoy de pie. Hay personas que vieron a Dios resplandecer sobre su hogar y piensan que eso ahí se quedó y ya no se fue. No, si tú no cuidas esa presencia, si tú no vives en agradecimiento, si tú no involucras a Dios más en tu vida, si Él vino y se manifestó en tu casa, en cualquier área, y tú no cuidas eso, se te vuelve común, lo glorioso se te vuelve común. Y eso es muy peligroso. Te quiero leer otro versículo que está en Lamentaciones 3:22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios tiene algo nuevo cada día para nosotros. Dice, nuevas son cada mañana. La misericordia que Dios tuvo hoy contigo, estás a menos de 4 horas de que se te acabe. Cuando acabe el día, se te acabó la misericordia de Dios para hoy. Pero en cuanto dan las 12 de la noche, empieza el nuevo día, en ese momento empieza una nueva misericordia para ti. Ni siquiera su misericordia es para una semana, es solo para el día. Y se acabó el día, se acabó la misericordia de Dios para ese día. Pero en cuanto empieza el siguiente día, empieza una nueva misericordia para ti. Pero para recibirlo debemos seguir buscándolo. La nostalgia espiritual que a veces nos envuelve puede convertirse en enemiga del crecimiento espiritual. La nostalgia es esos recuerdos y me recuerdo cuando Dios, y sabes que he oído de iglesias enteras que viven de glorias pasadas, pero eso se vuelve un enemigo de la transformación y el crecimiento que Dios quiere hacer en una persona o hasta en una nación. La comodidad espiritual nos hace perder la sensibilidad. Lo más impactante de este texto es que no sabía que Jehová ya se había apartado de él, ni se dio cuenta a qué horas Dios lo abandonó, porque su fuerza no radicaba en el pelo. Él había sido escogido por Dios, pero toda su vida vivió jugando con fuego. Toda su vida vivió haciendo cosas que lo ponían en riesgo. Y en este momento no se había dado cuenta que lo peor que le puede pasar a una persona es que Jehová se había apartado de él. Y eso tendría que hacernos pensar, detenernos un momento y reflexionar. Tal vez
te acercaste a Dios hace 30 años, hace 20, hace 5, hace 8, y fue glorioso, y ¡ay, qué bueno! ¡Excelente! Te acabas de acercar a Dios hace 2 meses, te acabas de ir a un retiro, o ya perdiste el número, la cuenta de cuántos retiros llevas en donde has ido sirviendo. Pero esto que le sucedió a Sansón debería de hacernos reflexionar, porque podríamos seguir predicando, liderando incluso, podríamos seguir sirviéndole a Dios, ojalá que estés sirviendo, ojalá. Por ahí alguien decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. El servicio es la muestra del agradecimiento a Dios, no a los hombres. Cuando tú sirves en algún área, lo que tú estás mostrando es verdadero agradecimiento a Dios. El nivel de servicio demuestra el nivel de tu amor por Dios. Y te voy a dar una capsulita de eso. Cuando recordarás que Jesús resucita y se aparece a sus discípulos y y habla con Pedro, les prepara un desayuno y después le dice, bueno, ok, Pedro, ¿me amas más que estos? Y viene, cerra ahí, por favor. Y viene Jesús y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, pues tú sabes. La respuesta de Jesús fue, bueno, apacienta mis ovejas. Pero no, ya en serio, ¿de verdad me amas más que estos? Señor, sí. Hey, pastorea mis rebaños. Y una tercera vez le pregunta, oye, te lo estoy parafraseando en la versión Lindomar habla hoy. No, pero ya en serio, Pedrito, ¿de verdad tú me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció grandemente porque le preguntaron una tercera vez seguidita, en la misma plática, que le preguntaron una tercera vez si le amaba. Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y le vuelve a decir, pastorea mis rebaños, pastorea mis corderos. En otras palabras, le está diciendo, Pedro, ¿me amas? Sí, pero no te veo sirviéndome. Yo te llamé para que me sirvieras, yo te llamé para que hicieras algo. No, pero es que como te fallé, tranquilo, ya pasó. Es que te negué 3 veces, por eso 3 veces te lo estoy preguntando. Te vine a hablar justo a la hora que hace unos días me estabas negando. En el momento que me negaste, cantó el gallo, justo ahorita que estamos hablando. Oye, me imagino yo, déjame leerte lo que no está escrito. Por ahí cantó un gallo. ¿Te recuerdas ese canto? Ese canto te tenía marcado, porque fue cuando me traicionaste, pero ahora vengo a reafirmar mi llamado hacia ti. Te llamé no a estar pescando, no a estar volviendo a tu vida de antes, no volver a ser lo que eras antes. Te llamé a servirme, te llamé para que seas mi discípulo. Si lo hiciste antes, si me serviste antes, síguelo haciendo, porque si tú me amas, que se vea. Mucha casaca, mucho bla, bla, bla. De nada sirve. El centro de todo es que no, déjate de charadas. No soy el centro de tu vida si no me sirves. Porque tu amor se demuestra sirviendo. Eso le dijo Jesús a Pedro. A eso tendría que llevarnos la reflexión de lo que le sucedió a Sansón. Podemos también seguir sirviendo, pero sin amar a Dios. Buscando rodearnos de angelitos, sirviéndole a Dios. No, estamos todavía en la tierra. Podemos seguir asistiendo a la iglesia. Ojalá, pero aún así estar lejos del corazón de Dios. Ahora la pregunta difícil es esta.
¿Será que el éxito ministerial en una persona garantiza una buena relación con Dios? ¿Será que alguien que sirva con total excelencia demuestra una buena relación con Dios? ¿Será que el que Dios haya hecho un milagro en tu vida, en tu salud, en tus finanzas o en tu familia, demuestra una verdadera relación con Dios? ¿Será que porque predicas y, ay, sí, cómo predica de bien? ¿Será que porque predicas muy bien, demuestra que tienes una relación con Dios, que estás conectado al corazón de Dios? La pregunta es no. Yo podría ser un excelente actor, pero que yo esté predicándote ahorita no demuestra que yo tengo una excelente relación con Dios. Porque la posición no reemplaza la intimidad. El título no reemplaza la relación que tenga con Dios. Hay personas que conservan el cargo, pero han perdido la sensibilidad. Hay personas que fueron nombradas con alguna posición importante, encargado de servidores, o encargado de medios, o encargado de la alabanza, o encargado de X. Y las personas pueden conservar el cargo, pero han perdido la sensibilidad, se anestesió. Hay quienes aún sirven, pero ya no tienen hambre. Hay gente que todavía está sirviendo, pero ya no tienen hambre de Dios. Hay quienes lideran, pero ya no disfrutan la presencia de Dios. En la iglesia, estando yo como encargado de medios, hay un equipo de servidores. Y había un muchacho, yo pues siempre se ha trabajado con agenda. Y al muchacho estaba agendado para que sirviera una vez al mes o dos veces al mes. Y la vez que le tocaba servir, él llegaba temprano, era bien, hacía las cosas con excelencia, era bien pila, sacaba todo el equipo, conectaba todo bien, lo hacía muy bien. Pero si le tocaba una vez al mes, solo esa vez llegaba a servir. Cumplía su responsabilidad. Pero después ya no se le volvía a ver. Y en varias ocasiones yo platicaba con él y yo decía, mira, qué excelente que sirvas, sos un excelente en lo que haces, lo haces muy bien, lo haces con excelencia, sos muy pilas, aprendiste muy bien a manejar todo el equipo, pero Dios no quiere que seas solamente servidor, Él quiere que seas hijo. A ti te podría decir que Dios no solamente quiere que seas hijo, también quiere que seas discípulo, que aprendas, que pongas en práctica, que no dejes de disfrutar la presencia de Dios. Que no te deje de asombrar los milagros, pero que no se te, pero a veces se nos adormece eso y volvemos común lo impactante de un mover del espíritu. Yo acabo de estar en un congreso en donde hubieron momentos claves en donde Dios desciende de una forma impresionante y yo estaba como niño suelto en una dulcería. Yo estaba con los grandes ojos así sorprendido de las cosas que estaba viendo. Y le ruego a mi Señor que nunca se me vuelva común el derramar de su gloria. Le suplico a mi Señor que por favor nunca deje de impresionarme, nunca deje de impactarme y que lo glorioso que pueda haber en un mover, en un derramar de su presencia y usando a ministros, nunca se me vuelva costumbre. Y ojo, no estoy diosificando a ningún ministro. Son humanos. No estoy poniendo en altares a hombres. Son humanos. Pero me impacta la forma en que Dios puede usarlos a ellos. Y yo se lo decía a mi pastor, ¿sabes por qué me impacta? No el hombre, me impacta
que el Dios de ese hombre también es mi Dios. Y hoy te digo y te recuerdo, ese también es tu Dios. Y ese Dios está vivo, no está pegadito a una cruz que cargues en el pecho o la tengas en la pared de tu casa. Ese mismo Dios sigue vivo y eso es lo que me sigue impactando. Me impactó hasta las lágrimas, yo viendo cómo obraba. Yo solo levantaba mis manos y decía, Señor, si alguien no se la cree, dame a mí lo que era para esa persona. Yo quiero esa porción. Yo me creo mi porción, pero si aquella persona no se la cree, yo me agarro su porción. Que nunca se nos vuelva común lo sagrado, lo, lo, lo glorioso de Dios. Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mira, oye esto. Mi alma tiene sed de ti. Hemos hablado otras veces, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que clama por Dios, pero en el alma están los pensamientos, el carácter, la forma de ver las cosas, el yo pienso, yo creo, así pienso que eso está en el alma. La misma voluntad propia está en el alma. Y el salmista aquí dice, mi alma tiene sed de ti. Está diciendo, mi carácter te anhela, mi forma de pensar tiene sed de ti. Está diciendo mis creencias, hasta mi forma de ver las cosas, tiene sed de ti. Y sigue diciendo en el Salmo, mi carne te anhela. La carne es la que llama al pecado, la que busca el pecado, pero aquí el salmista llegó a un nivel en donde hasta su carne no le interesaba tanto el pecar, le interesaba más la gloria de Dios. En tierra seca, dice, y árida, donde no hay aguas. Ahí termina el salmo. Y sabes, el salmista, por algo, Dios habló de él diciendo que era conforme a su corazón. David se había vuelto loco por Dios, loco, pero loco, loco por Dios. Yo quisiera tener, aunque sea un 10% de esa locura por Dios. David entendía algo. La sed espiritual nunca debe de acabarse, nunca debe de ser desaparecer o alguien decir, bueno, ya mucho, ya suficiente, ahora ya tengo mucho de Dios. No, la sed espiritual nunca, el hambre espiritual nunca debe de apagarse en alguien que se le ocurra decir que es hijo o hija de Dios, mucho menos discípulo, o por lo menos mencionar el bendito y hermoso nombre de nuestro Señor. Porque te digo algo, los títulos podrán permanecer, pero el mayor peligro no es perder un ministerio. El mayor peligro es que la presencia de Dios ya no esté y no te des cuenta. Y eso que le pasó a Sansón sigue pasando lamentablemente en el cuerpo de Cristo en general. Por eso oímos de ministros de la alabanza o pastores o profetas que estaban tan metidos en Dios y de repente, ¡pum!, se vino todo abajo. Es que la Biblia también enseña que antes de la caída está la arrogancia, la altivez de espíritu, la soberbia. Cuando en algún momento para ti sea suficiente o pese más una circunstancia que la búsqueda de Dios, ten cuidado, porque eso es soberbia. Y la soberbia aparece poco tiempo antes de que la caída se ejecute. Hemos oído de ministros, que Dios tenga misericordia y los levante, pero que se han perdido porque se llenaron de orgullo, de soberbia. Personas súper usadas por Dios.
Por eso hay un versículo que dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Otra versión dice, aquel que piensa que sus pasos están bien firmes, cuídese de no caer. Yo le decía a Dios en una oportunidad, Señor, entonces, ¿quién es el que cae? El que piensa que ya está firme, el que cree que sus bases son lo suficientemente firmes y que puede permanecer ante la tentación, ante la prueba, ante una dificultad, ante el roce con algún hermanito, ante un problema, etcétera. El que piensa que ya lo logró, cuidado, así está de caer. No perdamos la sensibilidad y no nos demos cuenta que podemos estar perdiendo la presencia de Dios. Una persona, un cristiano, un verdadero cristiano, un hijo de Dios, nunca deja de crecer, nunca deja de crecer. Tú dices que eres hijo de Dios, un hijo de Dios nunca deja de crecer. Caleb es uno de los mejores ejemplos. Pasaron 45 años, las circunstancias habían cambiado, la generación ya había cambiado por completo, pero el fuego en Caleb permanecía encendido. ¿Por qué? Porque mantuvo hambre de Dios. Caleb ya peinaba canas, pero el fuego de la presencia de Dios seguía ardiendo dentro de él, porque mantuvo el hambre. La comodidad espiritual produce frases muy peligrosas. Eso yo ya me lo sé. Ahora, qué pereza. Esa enseñanza ya la repitieron. Ese tema yo ya lo escuché. Es más, lo escuché de tal pastor o tal otro. Eso ya me lo sé. Y yo ya me fui a un montón de encuentros. ¿Ya para qué? Ya no necesito más. Yo ya llevo años de que me acerqué a Dios. Ya llevo años en la iglesia. ¿Así? ¿Cuántos años llevas? Uno. Yo ya fui discípulo. Yo ya no estoy para esas cositas. El reino permanece, perdón, el reino pertenece a los que siguen teniendo o anhelando la presencia de Dios. Un día te tocó, sentiste muy bonito, lloraste, moqueaste, temblaste, te caíste. Va, está bueno, pero sigue anhelándolo. Porque cuando tú sigues teniendo hambre, cuando tú sigues anhelando de Dios, sigues aprendiendo, sigues creciendo y cada vez vas madurando. Dios te sigue corrigiendo. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Se te nota, se te nota. Porque tú puedes decir, no, no, yo sigo aprendiendo, yo estoy creciendo, he madurado. Uf, uy, no, ¿cómo he madurado? Es más, a mí que no me nombren ni siquiera apóstol, a mí que me nombren arcángel. Yo quiero ser querubín, querubín protector. Ya no hay, y si hay otro título más alto quiere. Perdóname, pero se te nota. Se te nota. Se te nota. Porque tampoco solo se trata de orar y orar y hablar y hablar y hablar y hablar puro loro. ¿Quién dice que por más horas que pases hablando, según tú orando, de verdad te estás conectando con Dios? Ese es otro tema. Pero hay gente que cree, se dibujó a un Dios en la mente, que le alcahuetea sus berrinches, que le alcahuetea sus pecados, que le alcahuetea que todavía sigue viendo pornografía o que todavía sigue pestañándole, apachándole el ojo a la vecinita o que todavía le sigue maquinando lo que ve en internet o en la televisión. Pero como Dios me entiende, que tiene un negocio pero sigue robándole a sus clientes, pero como Dios me entiende,
Perdóname, eso es idolatría. Te estás inventando un Dios falso que va muy lejos del verdadero Dios. Aquel que todavía, la secretaria en la oficina, ay, don fulanito, qué bonita le queda esa camisa, ay, qué rico su perfume. Y, híjole, yo ni desodorante me eché. Te están endulzando el oído nada más. Y lo estás viendo como una opción. Pero como Dios me entiende, te estás inventando un Dios. Perdóname, eso es idolatría. Porque te estás haciendo o te hiciste ya en tu mente una imagen falsa del verdadero Dios. Uy, no, ¿qué le habrá hecho Sandri al Indomar? Hoy está muy enojado. No, no estoy enojado. Sí me hizo, pero otro día les cuento. Perdona, son temas de formación. Son temas de formación. Cuando hay hambre todavía, uno acepta la corrección. Cuando hay hambre, la persona en vez de volverse más soberbia, más altiva, más creída, se vuelve más humilde. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Te lo repito, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando alguien piensa que ya aprendió lo suficiente, comienza a retroceder y está pronto a su caída. Cuando alguien piensa, te lo repito, que ya aprendió lo suficiente, comienza a retroceder y está pronto a su caída, está a pasos de caer. La madurez no se demuestra por cuánto sabes de Biblia, sino por cuánto estás dispuesto a levantar tus manos y decir, Señor, por favor, sígueme formando, sígueme enseñando. Señor, yo voy a aprender de esta palabra, Señor. Hoy el predicador o el que tocó predicar a mí no mucho me cuadra, pero está dando palabra tuya y yo la voy a absorber y la voy a poner en mi corazón y la voy a poner en práctica. Señor, tal vez el predicador no es mi favorito, pero es palabra tuya y tu palabra sí es mi favorita, así que no importa el plato en el que sirves tu palabra, yo anhelo ese alimento. Porque la humildad nos lleva a estar dispuestos a ser transformados. La carne siempre buscará hacer de la obra una carga, de servirle a Dios una carga, de adorar a Dios una carga, de orar, de escuchar mensajes. ¡Hala! ¡Qué pereza! Otra vez. ¡Ah, la gran! Cuando el Espíritu de Dios gobierna a alguien, para esa persona servir se vuelve un verdadero privilegio. Pero cuando no es el Espíritu quien te está gobernando, sino es la carne, se vuelve una carga. Cuando es el Espíritu quien te gobierna, congregarse, agradeces a Dios por tener la oportunidad de congregarse, cuando hay muchos lugares en donde se persigue a la gente que dice ser cristiana. Cuando el Espíritu te está guiando, ser parte de un discipulado o de temas en donde están buscando mi formación y crecimiento como discípulo es un honor, porque fui seleccionado para ser parte de un grupo. Y cuando estás enamorado del Espíritu y cuando Jesús de verdad es tu Señor, para ti se vuelve importante lo que para Él es importante, ganar almas, invitas a más personas, tratas de hacer llegar una palabra de bendición a más personas, tratas de compartir un link. ¿Qué te cuesta compartir un mensaje o que alguien se conecte a un grupo de amistad virtual?
Ay, es que yo no le quiero caer mal a la gente. Sí, sí, es que Jesús no murió para que tú le caigas bien a la gente. Es que de tanto que los invito, ya no me quieren. Es que Jesús no murió en una cruz para que te quieran a ti. Murió para que lo quieran a Él. Es que ya no quiero seguir invitando a mi familia, porque ya no me quieren invitar a sus fiestas y se ponen buenas. Es que Jesús no murió para que te invite tu familia, para que tu familia te acepte. Jesús murió para que lo acepten a Él. Pero cuando la carne es la que te gobierna, primero se te nota, se te nota. Todo se vuelve un problema, todo es una carga, todo se vuelve muy pesado, todo es una molestia, todo es una crítica, todo lo cuestionas, porque eso es la carne. Los pleitos, las contiendas, surgen de la carne. Si tú te dejas gobernar por la carne, eso sale a luz. Por eso te dije, primero, se te nota. Si tú oraste, se te nota. Si no oraste, se te nota. Y si oraste y te conectaste de verdad con Dios, se te nota. Te voy a dar las características de alguien que está siendo gobernado por la carne. Si tiene una autoridad, abusa de esa autoridad. Sí, sí, ni nomás. Yo conozco a alguien así. Uy, ahorita vino así. No, tranquiliza tu carne. Efectivamente. Si conoces a alguien que abusa de su autoridad, esa persona está en la carne. Pero también el que está en la carne no se sujeta a autoridades. No sigue instrucciones de aquellos que Dios ha puesto como autoridades sobre esa persona. El que está en la carne vive quejándose constantemente. O dice, mejor no me quejo. Solo acumulas. Porque ocultar cosas que te están molestando, pues también estás en la carne. Falta de honra es otra característica de alguien que se mueve en la carne. Falta de honra. A los que son papás, ¿cómo nos sentimos cuando le hablamos a nuestro hijo y nos escucha, pero no contesta? Es una falta de respeto, una falta de honra. Que le pides algo a uno de tus hijos y, ¿qué querés? Es falta de honra. O los hijos empiezan a justificarse de que lo que pasa es que mi hermano y él me pegó primero y es estar en la carne, estar justificándose continuamente. El orgullo, como te decía, la altivez. Aquella persona que está en la carne está sensible por todo, que no le pase ni una mosca, porque eso, o todo lo toma personal. Este lindo mal por mí lo está diciendo, va, está bueno, sí, por ti lo estoy diciendo. Romanos 8:5 al 6 porque los que son de la carne, oye bien, dice la Biblia, no lo dice Lindomar, eso lo dice la Biblia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la Biblia, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ouch.
Porque el ocuparse de la carne, el dar lugar a la carne en tu vida, eso es muerte. Te va a llevar a muerte. Uy, no está diciendo que me muera, no, hombre, no te lo tomes personal o no seas tan sensible. Puede ser una muerte espiritual. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La carne siempre intentará alejarnos de la presencia de Dios. Por el otro lado, el espíritu siempre nos acercará a su presencia. Adentro de ti, esa analogía que siempre se ha utilizado, hay dos perros, uno es el perro de la carne y el otro es el perro del espíritu. Si los ponemos a pelear, ¿quién gana? ¿Quién es el más fuerte dentro de ti entre el perro de la carne y el perro del espíritu? Y que pelean, ¿quién gana? Va a ganar el que esté más alimentado y va a perder aquel al que más sujetas, al que más encadenas, al que más obligas a que ceda. Entonces tienes un pitbull de carne y un chihuahuita de espíritu. O al revés, un chihuahuita de carne y un pitbull de espíritu. ¿Y quién va a ganar? El que esté mejor alimentado por ti. No, pero es que el pastor no me celebró mi cumpleaños o no me llamó para mi cumpleaños. Por ti alimenta más tu espíritu. Ay, es que el domingo el pastor no me dio la mano. Pero te tocó Dios, que se te note. No importa que no te haya tocado el pastor para darte la mano. Yo soy muy amigo de mi pastor y a veces me toca llamarlo por teléfono para mi cumpleaños. Y le digo, bueno, vos, se está terminando el día y no me has celebrado, no me has llamado para celebrarme o para desearme feliz cumpleaños. ¿De veras vos? ¿Es hoy? Sí. Ahora vos disculpad si me había ido la onda, mira, feliz. Yo lo llamo para que él se recuerde que yo estoy cumpliendo años. La presencia de Dios, y este es el último punto, no solo nos visita, no solo nos toca, no solo nos hace temblar, que la chiripior, que espíritu, no, la presencia de Dios nos tiene que transformar. Hay personas que buscan la presencia de Dios solo mientras le sacan algo. Ay, se me salió. Sí, hay personas que a veces somos así. Solo mientras nos concede una petición, mientras logramos sacar un milagro, mientras logramos sacarle una transformación de nuestros hijos o X. Pero el propósito principal, y luego Dios en su misericordia lo hace, pero el propósito principal de la presencia es generar una transformación en nosotros. Así como en el congreso en donde acabo de estar, que te digo que estuvo impactante, a veces podemos caer en el error de decir, bueno, ¿qué palabra de Dios hay para mí? ¿Quién va a orar por mí para que yo reciba algún don? ¿Qué don me van a dar? ¿Qué experiencia espiritual voy a tener? Perdón, lindo. No, tal vez hay alguien que no sabe qué es un don para que lo puedas explicar. Un don, el don de Ah, profecía, el el Señor. don de interpretación de sueños, el don de fe, etcétera. Un don es un regalo de parte de Dios. Y a veces, como que fuera piñata esa onda. Ay, ¿qué dulce me cae? ¿Qué dulce va a caer? Y ahí corren todos a querer. Y podemos caer en eso. Y de repente Dios nos permite oír a un ministro que Dios lo está usando mucho en profecía, en X, en Y, en sanidad, y ahí andamos buscando, y que ore por mí, y que me ponga, y le agarramos la mano y que me la ponga encima. Y yo creo en los ministerios, pero hay gente que hasta anda corriendo detrás y viene fulanito y ahí va. Y ahora va a estar en Escuintla y se va para, y ahora se fue a Puerto Varas y se fue para, y ahora va a estar en Petén y se va para Petén. Y ahora va a estar en Antigua y se va para, y andamos más buscando al hombre que buscando a Dios.
Y como te digo, llegamos pensando que hay algo para mí hoy. ¿Va a haber o no va a haber? Que solo falta que le digamos así a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber o no va a haber? Pero Dios lo primero que quiere hacer con nosotros es calibrarnos, es corregirnos, es formarnos, es transformarnos, es hacernos madurar. Moisés descendía diferente cada vez que subía al monte a encontrarse con Dios. Isaías salió diferente del templo. Pedro salió diferente después de encontrarse con Jesús, porque la verdadera evidencia de una conexión con Dios es la transformación. Te repito, tú puedes pasar horas en oración, pero nunca conectarte con Dios. Porque la evidencia de que de verdad oraste 5 minutos, 10 minutos, pero fueron conectados con Dios, es que Dios te transforma. Si querés pasarte a dormir a la iglesia, pero si no hay una transformación, de nada sirvió. Si entras a orar de una forma y salís de la misma forma, y eso te pasa siempre, tú no necesitas más horas de oración, ni que te sumerjamos en un tonel de aceite ungido, ni que hagamos cadenas de oración por ti. Tú lo que necesitas es conectarte con Dios, una verdadera conexión profunda con Dios. La verdadera tragedia de Sansón no fue haber perdido el cabello, no fue haber perdido las fuerzas, no fue que lo atraparan al final. Dice la Biblia que hasta le quitaron los ojos. La verdadera tragedia no fue ni siquiera haber perdido su vista, porque así en crudo le arrancaron los ojos. La verdadera tragedia de Sansón fue despertar creyendo que todo seguía igual cuando ya no era así. Esa fue la catástrofe, fue lo peor. Y el peligro para nosotros como hijos de Dios, como discípulos o futuros discípulos, no es solamente caer en pecado. Óyeme bien, y no estoy haciendo apología del pecado, no estoy dando, no estoy alcahueteando el pecado de nadie, pero el peligro verdadero ni siquiera es que caigas en pecado. El verdadero peligro es que nos acostumbremos a una vida lejos de Dios y no nos demos cuenta cuando nos está atrayendo más las cosas del mundo. Seguir sirviéndole a Dios, pero ya no tener la pasión. Seguir liderando, incluso predicando, pero sin buscar de Dios. O seguir ocupando una posición mientras el corazón se está enfriando. Dios nos está llamando nuevamente a recuperar el hambre, a recuperar esa necesidad de Dios, a recuperar la sensibilidad, a recuperar la humildad, a recuperar la pasión por su presencia. Mira, te lo prometo, en este congreso hubieron momentos muy, muy impactantes. Y a mí se me salían las lágrimas solo de decir, de verdad, qué Dios tan maravilloso tenemos. No, 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 qué Dios tan maravilloso tiene Él. Es mi Dios también. Y es que no solo es Dios, es mi Dios. Porque el reino no avanza con personas acomodadas. Avanza con hombres y mujeres que siguen teniendo hambre de Dios o que reconocen que no la tienen y empiezan a buscarla. Lo más glorioso que te puede pasar no es que Dios conceda las peticiones que tienes en tu corazón y ojalá que así sea, ojalá que Dios las conceda muy pronto, pero eso no es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es que atraigas la atención de Dios, es que tu corazón esté clamando por Dios,
Yo quiero invitarte, y termino con esto, a que examines tu corazón y que te preguntes ahí mismo, ¿será que estoy viviendo de algo que ya Dios hizo en mi vida? ¿Será que todavía tengo hambre de Dios? ¿Mi servicio nació del agradecimiento a Dios o mi servicio sustituyó el agradecimiento? Y ya no estoy conectado. ¿Estoy creciendo o me acomodé? Hoy es el momento de decir, Señor, yo necesito hambre. Yo quiero tener hambre. Yo quiero, Señor, que no pueda disfrutar ni siquiera un vaso de agua por mucha sed que tenga, si no tengo hambre de ti, si no tengo sed de ti. No quiero disfrutar la almohada de mi cama si ese día no me empujé a necesitar de ti. Amado Padre, bendito Dios, por favor, despierta en nosotros una sed de orar, no de caer en vanas repeticiones, como dice tu palabra, que por su mucha palabrería creeremos que seremos oídos. No, caer en una verdadera oración que nos conecte a ti, Señor. Volver a esa oración que nos conecte a ti. Que vuelva a surgir, Señor, una pasión por escuchar la palabra tuya, Señor, por escuchar, no que nos conectemos o que vengamos a un grupo o a la iglesia solo porque ni modo tenemos que ir, no, que vayamos por necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Que despiertes en nosotros una necesidad de percibir tu presencia, Señor, pero también amar lo que tú amas, que después de la presencia lo más importante son las personas, ir por esas personas también. Que haya deseos de ser formado, de ser transformado, de ser, eh, de crecer en ti, Señor. Y de mensajes como estos que de verdad nos impacte, Señor. No la palabra de una persona, sino tú, Señor, porque vas a seguir hablando a nuestro corazón. Ahí en tu lugar, ¿qué tal si le dices, Señor, hoy me rindo nuevamente a ti? Hoy te entrego otra vez mi corazón. ¿Qué tal si hoy le abres otra vez tu corazón a Jesús? Ahí en tu lugar, ¿qué tal si hacemos nuevamente la oración de fe? ¿Qué tal si repites después de mí, Señor Jesús? Hoy reconozco, Señor, que tal vez empecé a perder la sensibilidad ante tu presencia. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que no puedo vivir sin ti. Hoy entiendo, mi Dios, que necesito que seas parte de mi diario vivir. Que no quiero ser un religioso más, quiero ser alguien de intimidad, alguien de relación, alguien de conexión con tu presencia. Enséñame a amarte como tú te mereces. Dile ahí, enséñame a honrarte como tú lo mereces y a entregar cada área de mi vida para que tú la transformes y para que tú llenes esos espacios vacíos que hay dentro de mi corazón y que termines de sanar lo que ya empezaste a sanar en mi corazón, porque todavía hay heridas que todavía me han hecho duro o dura, han puesto una coraza sobre mi corazón, Señor, porque fui tan herido, tan herida. Pero hoy, Señor, me rindo ante ti. Bendito Dios, haz tu obra perfecta en mi vida. Señor Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz y por resucitar y así darme la vida eterna. Gracias, mi Señor. Señor, te ruego, Padre, que no permitas que lleguemos al punto de Sansón, Señor, donde seguimos caminando por pura inercia, porque vamos de bajadita y seguimos avanzando. No, Señor. Por favor, Señor, que no dejemos de percibir tu presencia, mi Dios. Despierta en nosotros nuevamente hambre por ti, Señor. Guárdanos de la comodidad espiritual, del orgullo, de la autosuficiencia o de la independencia de ti, Señor. Que nunca vivamos de experiencias pasadas, Señor, sino de una relación viva y actual contigo, Señor. Haznos discípulos verdaderos, sensibles a tu voz, que podamos reconocer tu voz
Que seamos personas humildes, Señor, para aprender y apasionarnos por ti cada vez y apasionarnos por tu reino. Que nuestra vida, Señor, refleje una búsqueda constante de tu presencia. Que nuestra vida refleje una conexión contigo. Te lo pedimos, Señor. No nos dejes seguir igual. Por favor, transfórmanos, cámbianos, renuévanos. Guíanos, instrúyenos y muéstranos el camino por el cual debemos de andar. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y todos decimos, amén. Bien. Feliz noche.